Curso La Fe de Jesús. Lección número 4. El origen del pecado. La primera pregunta dice: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El pecado comenzó en el cielo, cuando hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es un nombre que significa quien es como Dios, o el que es igual a Dios. ¿Quién es ese que es igual a Dios? ¿Quién es el único que es como Dios y que es igual a Dios? Jesús. Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El versículo 9 dice que esa misma serpiente antigua que se llama Satanás, Diablo. Hubo una batalla en el cielo. Jesús contra el enemigo, contra Satanás. Allí comenzó el pecado. Ahora, ¿en quién se originó el pecado? Es la segunda pregunta. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 14 al 17. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿En quién se originó el pecado? La Biblia lo describe como un querubín. Recordemos que existen los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. Bueno, Satanás, antes de convertirse en eso, en Satanás, era un querubín. ¿Cómo nació el pecado en su corazón? No hay explicación. Tratar de explicarlo es tratar de justificar al pecado, porque dice la Biblia que era un ser perfecto. Era acabado en hermosura, pero corrompió su corazón. ¿En quién se originó el pecado? En un querubín. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo llegó el pecado acá a la tierra. La pregunta es: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Génesis capítulo 2,
Versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué señal de obediencia le dio Dios a Adán y Eva? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos tenían permiso, licencia para comer de todos los árboles, pero solamente había uno que no debían comer. Ahora, ¿en qué consistió el primer pecado? Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué consistió el primer pecado? Dios le había dicho a Adán y Eva: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos comieron. Satanás utilizó como medium o como intermediario a una serpiente y engañó a Eva. ¿En qué consistió el primer pecado? En desobediencia. Desobedecieron el mandato divino. En eso consistió el primer pecado. Ahora, ¿sería bueno hasta este momento definir qué es pecado? Bueno, vamos a leer en la Biblia, en el libro Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infringir la ley, transgredir o desobedecer la ley de Dios, violar la ley de Dios. Eso es pecado. Ahora, ¿a quién se somete el pecador? Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién se somete el pecador? Al diablo. Cuando insistimos en vivir y en seguir en pecado, desobedeciendo a Dios, nos estamos sometiendo al enemigo. ¿Y cuál es el resultado final? Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia final del pecado. Todos morimos. Algún día falleceremos, pero como consecuencia del pecado. Pero el texto dice que tú y yo tenemos esperanza
Dice, más la dádiva o el don, lo que Dios te ofrece, lo que Dios me ofrece, es vida eterna en Cristo Jesús. Todos somos pecadores, pero en Cristo podemos ser lavados, limpiados de nuestros pecados y podemos tener vida eterna. ¿Qué debo hacer? Dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo. ¿Pero cómo? Dice, someteos pues a Dios. Necesitamos someter nuestra vida a Dios, nuestros corazones a Dios, e entregar nuestras vidas al Señor. Solos no podemos, pero con Jesús en el corazón podemos vencer cuando llegan las tentaciones. ¿Qué más debemos hacer? Romanos en el capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No transigir, no convivir con el pecado, que no reine el pecado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Debemos apartarnos de todo aquello que es pecado, de todo aquello que nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Qué más debemos hacer? Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vencer. Podemos vencer, pero con la ayuda de Jesús. Con la ayuda de Jesús. No sé cuál es tu pecado, no sé cuál es tu condición, no sé si en tu corazón hay orgullo, hay resentimientos, hay envidia. No sé si en tu corazón has cultivado un sentimiento de deslealtad, si le has fallado a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, si has cometido fraude, si has consumido vicios, si has consultado a los muertos, si le has sido infiel a Dios. Para ti y para mí hay esperanza. No necesitamos pagar la consecuencia final del pecado, que es la muerte eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Entreguemos nuestras vidas al Señor y tendremos vida eterna.